Muy bien, hermanos. Gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar acá una vez más y congregarnos, podernos ver, hermanos, tener una buena comunión unos con otros. Eso realmente es algo muy maravilloso de lo que podemos disfrutar hoy día, hermanos. Y, y es lo que vamos a hacer, abrir la palabra y poder pensar en ella, ¿no? Estamos en el mes de las madres, ¿sí o no? Bueno, para el mundo, para que bíblicamente no existe el mes de las madres, ¿cierto? A veces le damos tanta importancia a lo que el mundo programa por ahí, le da el día de tal cosa y termina siendo más importante que lo que Dios mismo ha mandado. Y eso es una cosa totalmente aberrante, eso no puede suceder. Que las cosas del mundo reemplacen, por ejemplo, un culto. Eso es aberrante, hermanos, eso no tiene nada que ver con un creyente. Pero yo estaba pensando en una madre muy especial. Bíblicamente, quiero pensar en una madre muy especial. En días pasados hablé de una mujer llamada María de Betania, pero hoy voy a hablar de otra madre y de otra María. Bueno, de una madre y de otra María. ¿Cuál será? María, la madre de Jesús. ¿Qué madre más especial, cierto? ¿Alguna vez le han preguntado cuál es la posición de la iglesia ante María, la madre de Jesús o no? ¿Qué creen allá? ¿Ustedes qué creen allá? ¿Y usted qué ha contestado? Bueno, vamos a hablar de esa María hoy, hasta donde el Señor lo permita, ¿cierto? Preguntas con respecto a María. Y van a contestar rápidamente. ¿Es María la madre de Dios? ¿Era santa? ¿Fue siempre virgen? ¿Fue siempre virgen? Siempre no. ¿Hizo milagros? ¿Los hace hoy en día? ¿Puede salvar a alguien? ¿Está en el cielo? Uy, qué bien, hermanos. Están atentos. Me gusta, me gusta. Bien, está en el cielo. ¿Se puede adorar? Ay, hermanos, no hay necesidad de enseñar nada por lo que veo. Bueno, no me gusta lo que contestaron. Me parece que están enfocados. Gracias al Señor por eso. Esa es la idea, ¿cierto? Pero de todas maneras vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios a través de su palabra. De esta mujer que para mí sigue siendo una mujer especial. Les aclaro, nunca en la vida he sido católico, no. Creo que entraba por ahí a una iglesia católica a tomarle fotos por ahí a la arquitectura. Pero más sin embargo creo que es una mujer especial. Vamos a ver qué dice Dios. Mateo, Evangelio según Mateo. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, está la genealogía de Jesucristo. Ustedes la pueden leer completa en la casa, pero nosotros vamos a ver unos poquitos versículos para entender un poco el tema del linaje y la descendencia real de la que llegó el Señor. Mateo 1, versículo 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué nombra a Judá? Porque el Mesías vendría de la tribu de Judá, pero realmente pues Jacob engendró a todos esos hombres, ¿no? Dice el versículo 16, y Jacob, pero no es Jacob el de allá, porque han pasado siglos, es otro Jacob. Ya en la época, eh, hace aproximadamente 2000 años, es otro Jacob, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José. ¿Cuál José? Dice marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y ese Cristo ahí es el Mesías, el Salvador por excelencia. Nuestro amado Señor en el quien hemos creído un día. Amén, hermanos. Pero dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, esto es maravilloso, hermanos, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia que estaba escrita, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
ninguna coincidencia, hermanos. La escritura que se ha cumplido al pie de la letra, desde la antigüedad hasta el día de hoy, es algo realmente maravilloso, ¿cierto? Mateo 1:18. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Vamos a pensar principalmente en ese versículo 18, inicialmente. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre. ¿Qué es desposada? ¿Qué será eso? Bueno, en la antigüedad la palabra desposada era comprometida. Pero esto no era como el compromiso de ahora, que la gente se compromete, es más, se casan y si hace falta se separan, eso no pasa nada. No, el desposado o la desposada eran personas que habían adquirido un compromiso sagrado, era algo solemne, era algo muy serio, tan serio como el mismo matrimonio. Era la palabra. Comprometer la palabra con una doncella, con una muchacha, era algo de mucha solemnidad. Perdón, era algo muy serio. Entonces, esa es la palabra. María estaba desposada con un varón llamado José, ¿cierto? Y era tan serio para él como para ella. Si se daba la palabra, se daba por descontado que esas personas se iban a ¿qué? A casar. Por eso no encontramos la palabra noviazgo en la Biblia. A mí me da risa porque a veces los creyentes dicen es que la hermanita tiene un novio. ¿Cómo así que tiene un novio? Aún dentro de creyentes dice que es que son novios. Bueno, yo digo, podemos usar la palabra, pero yo entiendo por novio a unos que están como ya, están comprometidos, que han empeñado su palabra, no es que estén ensayando ahí a ver cómo es la vuelta y si de pronto lo puedo cambiar por otro. Eso son cosas del mundo, eso no tiene nada que ver con nosotros, los evangélicos o creyentes o cristianos, me da igual como nos quieran llamar, no tiene nada que ver con nosotros. Compromiso, una cosa seria. Y dice que ella estaba desposada a su madre con José. Eso dice ahí el versículo 18. Pero dice también antes que se juntasen. ¿Qué quiere decir eso? Que no había habido un contacto sexual, no había habido una relación íntima. Antes que se juntasen, pero después se iban a juntar. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice que se halló que había concebido el Espíritu Santo. O sea que aquí vemos algo muy importante. ¿Un qué? Un milagro. Un milagro. Hermanos, ¿o a usted le parece lógico que no haya habido un contacto sexual entre un hombre y una mujer y ella haya concebido, ella esté en embarazo? ¿Eso es normal? No, definitivamente es un milagro. Y eso es lo que la Biblia nos plantea, que era un milagro, no había habido un contacto sexual. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, vamos al Evangelio según Lucas, también al capítulo 1, y ahí vamos a encontrar, después vamos a volver acá. Solo que me gusta coger la historia, información de todos los evangelios, tratar de ordenarlos cronológicamente para que nosotros podamos entenderlos de una manera un poco mejor, ¿no? Eh, Capítulo 1 de Lucas y en el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué? ¿De qué? Del embarazo. ¿De embarazo de quién? No, señores, no, señores. Elizabeth. Por eso hay que leer la historia completa. Elizabeth, una parienta de María, estaba en embarazo, sino que pues es la trampita ahí para que vamos a la casa a mirar si esas cosas eran así o no. ¿Y qué dice? Que al sexto mes de eso, eh, una virgen, versículo 27, ¿qué dice? Una virgen desposada, ya sabemos qué es eso, ¿sí o no? Con un varón que se llamaba José, es lo mismo que dice en Mateo, de la casa de David,
y el nombre de la Virgen era María. Ahí hay otro detalle que encontramos que en este evangelio. De la casa de David, ¿qué nos habla esto? De un linaje. O sea que Jesús venía de un linaje de la tribu de Judá, de un linaje de reyes, y por eso estamos pensando en él en esta mañana. Dice que el nombre de la Virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande, resaltemos esa palabra, y será llamado Hijo del Altísimo. No era un niño común, no era un niño cualquiera. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ya vimos que venía de un linaje, de una realeza. Él era heredero al trono de David, porque así estaba profetizado y así el Señor lo había escrito, y es una bendición saber que así se cumplió. Versículo 33. Y reinará, claro, porque era de un linaje ¿qué? Real. Era un linaje real, iba a ser un rey. Era de un linaje de reyes. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Era un rey diferente, hermanos. Ese ser que se estaba gestando en el vientre de María, la Virgen, una que no había conocido varón y ya estaba en embarazo, ese ser que venía del linaje de reyes, también iba a ser un rey. Pero el reinado de él iba a ser diferente al de los otros reyes. Porque David un día entregó el trono, ¿sí o no? Porque envejeció. Y los mismos los reyes de ahí para acá. Ah, pero este rey iba a ser diferente. Su reinado es para siempre y su reino no tendrá fin. Vamos a leer mucho, hermanos. Entonces, versículo 34, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Ella se está preguntando eso, pues, ¿cómo así? ¿Cómo que me dice el ángel que yo estoy en embarazo? ¿Cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. La palabra conozco aquí en este contexto es de la intimidad sexual. No, no conozco, no he tenido una relación íntima con un hombre. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Era un milagro, hermanos. Era algo que venía directamente de parte de Dios. ¿Cómo te cubrirá? Dice, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué expresión? El Hijo de Dios. Los fariseos no podían con esto, hermanos. Y el incrédulo no puede con las cosas que Dios dice en su palabra. Dice que le crucificaron porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿No era el Hijo de Dios? Claro que era el Hijo de Dios. Eso es lo que estamos leyendo acá en este momento. Versículo 38. Me fascina, hermanos, este pasaje de Lucas. Lucas 1:38. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué expresión, hermanos, de humildad, de reverencia, de una mujer sencilla, de una mujer piadosa. Su sierva, la palabra sierva aquí es esclava. María dijo, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor. María dijo, yo soy la esclava del Señor. Pero además agregó, hágase conmigo conforme
a tu palabra. Hermanos, qué expresión para usted y yo adoptar en el día de hoy. Y quisiera preguntar eso, ¿estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? Nuestra vida, nuestro día a día, nuestras prácticas, nuestros corazones, nuestro trabajo, ¿es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es de acuerdo a lo que Dios ha mandado a través de este preciosísimo libro que se llama la Biblia? La palabra de Dios. ¿Cuánta importancia daba María a la palabra de Dios? Y vamos a ver que ella conocía la palabra de Dios. Hermanita, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Has escudriñado lo que Dios dice a través de su palabra? María conocía a Dios y ella se sentía esclava del Señor. Pero dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y quiero pensar en la obediencia. Una persona que obedece a Dios es una persona que conoce la palabra de Dios. Es imposible obedecer a Dios sin conocer su palabra. Bueno, María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estamos hablando entonces de una mujer piadosa. Esa palabra la utilizamos mucho esta mañana con los varones. ¿Qué es ser un hombre piadoso? Bueno, aquí estamos hablando de una mujer piadosa, evidentemente. Versículo 39 al 42, vamos a leer. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Una persona llena del Espíritu Santo tiene que hablar así. ¿Cómo? Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de tu vientre. Versículo 43, ¿qué dice? Una pregunta. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Una pregunta. En pocas palabras, Elizabeth está diciendo, es un honor tener a la madre del Señor en mi casa. Es un honor. Una mujer piadosa, una mujer que el ángel le dijo, has hallado gracia delante de Dios. Es un honor tener una mujer así en la casa, una mujer piadosa. Nosotros tenemos personas alrededor. En lo personal, cuando tengo el contacto con hermanos que considero santos, me parece un honor poder compartir con ellos, poder preguntarles, poder hospedarlos. Es un honor. Pero cuánto más a la mujer que albergó en su vientre al Salvador del universo, hermanos. Qué mujer especial. Versículo 44, Lucas 1:44, vamos a seguir leyendo. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, ¿qué pasó? La criatura saltó de alegría en mi vientre. Y, ¿qué frase, hermanos? Subrayenla. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Dichosa, felicísima la que le creyó a Dios. Hermanos, qué bonito. María le creyó a Dios y Dios le cumplió. Le dijo que en ese vientre se iba a gestar una criatura muy especial, que iba a darnos un hijo, el nombre todo se le dio, y qué iba a hacer él después. Y el Señor le cumplió. Pero dice, bienaventurada la que creyó. Hermana y hermano, ¿cuántas promesas hay en esta bendita palabra para nosotros? Cuantísimas promesas tenemos de parte de Dios? ¿Le hemos creído? ¿Hemos actuado en fe del que ha prometido estas cosas maravillosas a través de su palabra? Pues María creyó, eso dijo Elizabeth, bienaventurada la que creyó. Pero hermanos, analicemos las declaraciones tan maravillosas que hizo
la Virgen María. ¿Qué mujer, hermanos? Si usted escuchara a una hermana adorando de esta manera desde el corazón, seguramente usted diría, esta es una mujer piadosa, esta es una hija verdadera de Dios. ¿Qué dijo María? Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¡Ah! ¡Qué frase, hermanos! Engrandece mi alma al Señor. Ella está diciendo que el hijo que iban a nacer iba a ser su qué. Señor. ¿Su qué? ¿Qué leímos ahí? Creo que no sabemos leer. Entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor. ¿Qué se iba a gestar en el vientre de María? ¿Su qué? Su Señor, eso. Venga, ¿en qué mente cabe eso? Que el ser que va a nacer es su Señor. María está exclamando de una manera especial y está engrandeciendo al Señor. ¿Qué es engrandecer? Es magnificar, es ponerlo importante, ponerlo más grande de lo que es. No se puede, pero es una expresión en la adoración de ella, engrandecer al Señor. Que Él sea grande en su corazón, en su vida. Pero ¿dónde más? En mi alma, dice. En mi alma. En mi ser. El Señor tiene que ser grande, hermanos. Tiene que ser grande. Su propio Hijo entonces sería su Señor. Versículo 47 me encanta. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Qué hermanos, qué maravilloso poder pensar en lo que María expresó en estas frases tan sencillas, en estos versículos tan cortos, pero tan llenos, hermanos, de la doctrina en la que hemos creído. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pregunta, ¿María necesitaba un Salvador? Eso dice ahí. Ella misma lo expresó. Ella misma está diciendo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Dos aclaraciones y declaraciones en un solo versículo. Uno, María necesitaba un qué? Un Salvador. Otra, Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. María lo está diciendo. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ese es el Evangelio, hermanos. María está predicando el Evangelio. Está diciendo que Jesucristo es Dios y que Él es el Salvador. Amén. Ese es el Evangelio, hermanos, que hemos predicado y en el que hemos creído. No hay que darle muchas vueltas. Y yo estaba pensando, si la piadosa María necesitaba un Salvador, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? Especialmente la persona que no ha llegado humillada a los pies de Cristo. Esta mujer se está humillando. Se llamó una esclava, una sierva. Está diciendo, yo necesito un Salvador. Yo necesito un Señor, necesito ser gobernada. Ese es el Evangelio. Cuando la persona se humilla ante Cristo, cuando reconoce que Él es Dios, que Él es Salvador, que esa persona es pecadora, que quiere ser sierva, esclava o siervo o esclavo del único Señor que es Rey, que su trono no tendrá fin, su reinado no tendrá fin. Ese es el Evangelio que predicamos. Lucas 1:48, seguimos metidos en la historia, hermanos, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo entendemos ese versículo? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué es una sierva? Una esclava. La bajeza habla de una condición, de una realidad. Hermanos, María está diciendo, ese Señor que es Dios eterno,
Ha mirado mi condición, mi bajeza, mi realidad, mi insignificancia. Eso es lo que María está expresando ahí. Soy una mujer insignificante. Socialmente no era nadie. Era una pecadora porque si necesitaba un salvador, era una pecadora, pero era una mujer piadosa, una hija de Dios. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, la condición, la realidad, la insignificancia de una esclava como yo. Pero ¿sabe qué más dice? Pues he aquí que, ¿qué? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Desde ahora, dice María. Pregunta, ¿ella era una mujer famosa, popular, bienaventurada antes? ¿No? ¿Desde cuándo? María dijo, lo expresó ese día, desde ahora. Yo tengo un valor hoy, porque el Señor me ha dado un valor hoy. Hermano, eso refleja la vida mía, la tuya. ¿Cuánto valor había en mí, en ti, antes de conocer a Cristo? El hermano dijo ahora, esta mañana, hermanos, no valíamos 5 centavos. No valíamos 5 centavos. Y ahora, hermanos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Somos hijos del Creador del universo, del Rey de Reyes, del Señor de señores. Esa es la realidad actual de mi vida y de la tuya si has creído en Cristo. Antes no, desde ahora. María fue una mujer llamada bienaventurada desde el momento en que el Señor hizo el milagro en ella, tomó ese vientre prestado para que el Salvador del universo naciera de esa mujer y desde ahí se dio a conocer. Fue famosa. ¿Quién la hizo famosa? Dios la hizo famosa. Es la verdad. Pero no antes. No antes, no había nada que mirar en ella. Bajeza, insignificancia, una sierva, una mujer totalmente ordinaria. Pero sí veo en María una mujer de fe, una mujer piadosa, hija de Dios verdadera. Eso sí lo tenemos que reconocer. Desde ahora me dirán bienaventurada, felicísima, dichosa. María no se cambiaba por nadie desde ahora, desde ese momento. Las que son madres. Muchas madres no querían tener un hijo, ¿sí o no? Y cuando lo tuvieron, fueron madres que recibieron una gran bendición, el gozo de ser madres. Imagínese el gozo de María. Con la información que se le había dado, ¿quién iba a nacer de María? Claro que iba a ser bienaventurada, gozosa, dichosa por haber hallado gracia ante los ojos de Dios. Desde ahora, María pues llevaría al Salvador del universo en su propio vientre. ¿Cómo estaría ella? ¿Cómo? Gozosa, bienaventurada, dichosa de haber sido escogida para llevar al Salvador en su vientre. Muy bien. Perdón. Lucas 1:49 hasta el 55. Vamos a leer rápidamente, hermanos. Me emociono al leer estas palabras. ¿Qué más dice? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Expresa ella además, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? Ah, no, a los que le temen, a los que le obedecen, a los que le reverencian. Santo es su nombre. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Si usted se va para su casa hoy y lee toda esa oración, toda esa frase que María expresa del Señor Jesucristo, es algo que trae mucho gozo al corazón. María está hablando y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, dice ella, y su misericordia es de generación en generación
a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. María era una mujer que conocía la Biblia, hermanos, al menos lo que tenían hasta ese entonces, la ley y los profetas. Ella conocía la historia. No era una mujer ignorante de la palabra de Dios. Y lo puedo asegurar por lo que estoy leyendo. Hizo proezas, versículo 51, con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. ¿Quién los quitó? Dios. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Qué expresiones? No era una mujer ignorante, conocía la palabra de Dios. Qué necesario, hermanos y hermana, es que conozcamos la palabra de Dios para poder expresarnos de esa manera. ¿Qué expresiones? ¿Qué expresiones? Obviamente estamos hablando de una mujer piadosa. Se nota que conocía la historia, hermanos. Muchos de nuestros hijos no conocen la historia. No saben qué era el pueblo de Israel. Esta mujer conocía la historia. No sabe qué pasó después de Egipto. Esta mujer conocía la historia. Sus padres hicieron la labor. Le contaron la historia, seguramente cuando se levantaban, cuando se acostaban. Habían versículos pegados por ahí en un papiro, por ahí en un rollo de cuero, qué sé yo. Pero esa mujer conocía la historia. Hermanos, hago énfasis en eso porque muchos de nuestros hijos no conocen la historia. No saben de qué estamos hablando en esta mañana acá. Entonces, se nota que era una mujer piadosa, se nota que conocía la historia, se nota que era reverente, pero ante todo le creyó al Señor. Versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. ¿Y después qué hizo? Volvió a su casa. Entonces, ¿con quién se quedó? A ver si estamos conectados. Se quedó con Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazo. Y ella apenas había recibido la noticia. Y estuvo como 3 meses allá. Y regresó a casa. ¿Cómo llegó ella? ¿Cómo llegó? Embarazada. 3 meses allá. Ay, hermanos, ahora metámonos en las sandalias de José. Estaba desposado con una mujer piadosa, una hija de Dios, de linaje también judío, una mujer conocida por ser piadosa, por conocer la escritura. Se va a poner la prima y regresa con 3 meses de embarazo. ¿Habíamos pensado alguna vez así en la historia? Ah, sencillo, ¿no? Pues José. Venga, quisiera que los varones se pusieran en las sandalias de José en este momento. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, vamos a volver a Mateo. Volvamos a Mateo, porque vamos brincando así y he tratado de acomodar la historia de una manera cronológica para que la podamos entender un poco mejor. Mateo 1:19, hermanos. ¿Qué dice de José? Si ven que pasamos del versículo 18 de Mateo, si hubiéramos seguido leyendo, no hubiéramos encajado esa parte de la historia ahí. Les animo a leer la Biblia de esa manera, hermanos. Coja, si hay historias en varias partes de la Biblia, los evangelios especialmente, agarre todo y déle un orden lógico. Y todos cuentan algo que es verdad para complementar lo que el Señor quiere decirnos. Volvemos entonces, Mateo 1:19 dice, José, ¿quién era José? ¿Quién era? El marido de María. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente. Yo me puse a analizar este versículo. Bueno, el Señor lo presenta a José así. Dios presenta a José de esta manera, que era un hombre que justo. Esta mañana hablamos de esa palabra también con los varones. ¿Qué es ser justo? Es el carácter de un hombre piadoso, de un hombre que teme a su Señor. Ese es uno justo. ¿Y María cómo era? Piadosa. ¿Y José cómo era? Qué bonita pareja, ¿o no? Ay, ¿cómo hacen de bonita pareja? Dice la viejita o la... Porque yo no sé por qué. Porque el tipo es un creyente, la muchacha no. ¿Y qué hacen bonita pareja? No, una bonita pareja no es eso. Eso es una bonita pareja. Una mujer piadosa, un hombre justo. Especialmente cuando Dios es el que lo dice, cuando Dios es el que da un veredicto sobre las personas. Eso es una bonita pareja. Pero ¿sabe qué dice? José era justo, dice Dios de él, pero dice que no quería infamarla. Me llama la atención, resalte la palabra no quería. Porque si miramos la palabra tal cual como Dios la ha escrito, él podía hacer algo. ¿Sí o no? Deuteronomio 22 y el versículo 23 y 24 nos muestra eso. Deuteronomio 22, 23 y 24. ¿Qué dice? Si hubiere, bueno, estamos hablando de la ley. En la época de José y María, ¿estaba regida por la ley o no? ¿Para el pueblo judío? ¿Sí o no? Claro que sí. Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. ¿Cierto? Entonces la ley funcionaba en aquella época. ¿Y qué decía la ley? Deuteronomio 22, 23. Si hubiere una muchacha virgen, desposada, ¿qué es eso? Comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su próximo, de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Algo tajante, serio. Si ella era una muchacha que no hizo bulla, o sea, que le gustó la vuelta, no puso mucha resistencia, pues estamos hablando de que estaba cometiendo un pecado. Pero si ella daba voces, gritaba y finalmente pues nadie escuchaba, ella era inocente. ¿Estamos? Hermanos, qué situación tan difícil. Entonces dice que volvamos a Lucas, ¿no? A Mateo, perdón, 1:19. Dice que él no quería infamarla, o sea que sí podía, pero no lo hizo. ¿Qué es infamar? La palabra infamar, de ahí viene la palabra infamia. ¿Usted ha escuchado cuando la viejita dice, ¡ay, qué infamia! ¿Ha escuchado eso? ¿A qué se refiere con eso? Infamar es exponer a otra persona. Tiene que ver con la pérdida de la honra. Cuando deshonran a alguien, la gente dice, ¡ay, qué infamia! ¿Cierto? Le quitaron la honra a una persona, la expusieron públicamente ante una situación. Eso es. Pero José dice que no quiso infamarla, no quiso, aunque podía hacerlo, ya vimos. Legalmente lo podía hacer. Pero ¿qué más dice? Que quiso dejarla secretamente. No quiso infamarla, podía hacerlo, y quiso, por voluntad de él, voluntariamente, dejarla secretamente. O sea que el hombre guardó silencio ante tal situación. ¿Qué nos viene ahí a la mente, hermanos? Muchas veces nosotros nos creemos con derecho de hacerle un reclamo a alguien, ¿cierto? Porque habló mal de mí, porque dijo, porque es o porque hizo. Entonces yo no me quedo callado, yo hoy le hago el reclamo. Hermanos, a mí José me enseña en esta mañana que es posible
Como dice Primera de Corintios también, sufrir el agravio. Sufrir el agravio. Callar. Dejarlo con el Señor. Soy el ofendido, sí, pero tengo mi corazón limpio, no voy a dejar que esto haga algo en mi corazón, que haya amargura, que haya una raíz de amargura. Puedo estar en todo mi derecho, pero yo puedo sufrir el agravio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ay, sí, entonces, eso hizo José. ¿Por qué era qué? Ah, bueno, ya nos tenemos que devolver si soy justo o no. Porque José era justo, un varón justo, no quiso infamarla y voluntariamente quiso dejarlo. ¿Cómo? Secretamente. Pero también actuó con prudencia, con sobriedad. Hubo sobriedad. No quiere decir que él no estuviera sintiendo nada. ¿Usted cree eso? Que a José le dio igual. Ah, pues al cabo que ni quería casarme con ella. ¿Sí? ¿Fue eso? No, 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 no. Vamos a ver que no fue así. Actuó con prudencia. Estamos ante un caballero, ¿sí o no, hermanas? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Un caballero total, ese era José. Un señorazo. Pero no fue que no se le dio nada porque María llegó en embarazo. ¿Sabe qué dice el versículo 20? Y pensando él en esto. Ah, sí pensaba. Más duro todavía porque él era pensando, ay, pero no, yo me voy a quedar callado. Voy a esperar a ver, voy a dar un tiempo prudencial a ver qué pasa. ¿Usted se imagina cuando nosotros actuamos por los impulsos, como muchas veces lo hace, o yo, no los conozco a ustedes, como yo muchas veces actúo por impulsos, cometemos errores, ¿sí o no? Y algunos son irremediables. Cuando usted dijo una palabra, usted nunca puede volver el tiempo atrás. Esa palabra se dijo o se hizo lo que se hizo y no hay vuelta de Dios. No, José nos enseña, hermanos, a tener un poco de cautela, de prudencia. Si él simplemente hace cumplir la ley, apedrean a María y ya está. No, hermanos, nos enseña a no actuar así. Pero él estaba preocupado. ¿Qué dice el versículo 20? Y pensando él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ah, hermanos, yo pienso en este versículo. Primero, ¿qué pensaría él? ¿Qué estaba pensando él? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? No, mentiras. ¿Y qué pensaría? Realmente, ¿y quién es él? Puede ser una pregunta. ¿Quién será? ¿Sí o no? Es normal. Mira, ¿quién será el papá de ese niño? ¿De dónde será? ¿En qué momento estuvieron juntos? Y es que ¿a qué hora? Si esa muchacha se la pasa leyendo la ley. ¿Le parecería increíble, cierto, que una mujer tan piadosa hubiera actuado de una manera así, cierto? Una traición de esa manera. Ah, yo no sé, hermano, yo estoy pensando en un corazón roto, pero aún así, guardando una prudencia ante la situación, ¿sí o no? Pero hermanos, dice que un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? José, hijo de David. Interesante, hermanos. Interesante porque José era de la tribu de qué? De Judá. ¿José conocía la historia o no? Él conocía la historia. Y el ángel le dice, José, hijo de David. Para decirle que en el vientre de María se iba a gestar el Salvador, el Mesías, él tenía que caer en cuenta que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. José, hijo de David. Ah, eso le ayudaría a José a entender un poco las profecías del Señor, las promesas del Señor maravillosas, hermanos, que siempre se cumplen. Siempre se cumplen. José, hijo de David, no temas.
Entonces José era del linaje real de reyes, de ahí saldría el Mesías. Y una frase que se usa mucho, que Dios usa mucho para alentar, para levantar a los que están sufriendo, a los que están atemorizados, a los que tienen tristeza. Esa frase, hermanos, que el Señor nos dice hoy, no temas, no temas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la Biblia, cierto? No temas. Podemos ver que José no estaba perfectamente bien, aunque era cauteloso. Necesitaba que Dios lo alentara, que lo animara, que le hiciera ver lo que estaba sucediendo. Y Dios mismo quiere que José reciba una noticia en ese momento y le dice que lo que estaba sucediendo en el vientre de María, el embarazo de María, ¿qué le dijo? Del Espíritu Santo es. Dios quiere que José entienda que era la obra y el poder de Dios lo que estaba sucediendo en el vientre de María. Hermanos, pensemos en esta mañana. Si usted fuera José, si usted fuera el que estaba pensando, rompiéndose el coco, pensando cosas, porque eso es muy normal a veces en nosotros. Pero el ángel le anuncia lo que le está anunciando a José en esta mañana. Tenemos que decir, José salió así. ¡Oh! ¡Qué alivio, sí o no! Le volvió el alma al cuerpo. ¡Qué alivio! Hermanos, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Es lo que el Señor nos dice en esta mañana. No temas, no temas. He aquí que el león de Judá ha vencido. Está vivo, hermanos. Intercede por ti y por mí. Y nos dice, no temas. Estoy al control absoluto de la situación. La que quiera que se le venga a la mente, el Señor me dice hoy, no temas. Hermanos, es que no nos imaginamos la situación por la que estaba pasando José. Desposado con una mujer, se va 3 meses a visitar una parienta, llega en embarazo, él está ahí. Pero qué noticia se le acaba de dar, hermanos. No temas. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás. ¿Quién lo iba a llamar así? Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, qué versículo, hermanos. Él salvará a su pueblo. Él salvaría a José también. Ya María había dicho, él es mi Salvador. Él iba a salvar a José también de sus pecados. Ese es el Señor en el que hemos creído, hermanos. Y dará luz, sin duda, evidencia de un nacimiento humano. El hermano Faber nos enseña mucho sobre la simiente, ¿cierto? La simiente de la mujer, un Salvador que nacería de una mujer, Señor Jesucristo. Dará luz. Fue encarnado, es una doctrina, hermanos, maravillosa. El Creador eterno se encarnó, nació de una virgen para un día llevar los pecados tuyos y los míos en la cruz. Pero habla de su pueblo. Mateo es un libro escrito para judíos. Sin duda era la nación que el Señor tenía para salvar por delante. Pero una vez la pared intermedia de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil iba a ser una pared destruida, porque el Señor Jesucristo mismo tendría salvación para todo aquel que en Él cree. Inicialmente el pueblo judío, hermanos, versículo 22 y 23, lo voy a leer, terminamos con eso. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo eso se escribió para que se cumpliera, hermanos, la palabra de Dios, que se cumple porque se cumple. Haga usted lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer, se cumple porque se cumple. Si el Señor no lo logra en tu vida, lo logrará en otro. Si el Señor quiere que haya iglesia, que haya liderazgo, que haya enseñanza, que haya santidad,
lo puede lograr en tu vida o lo puede lograr en otro. Qué bueno la disposición, hermanos, para que el Señor obre en mi propia vida. Que no lo haga en otro, que lo haga en mi vida, ¿sí o no? Hermanos, ese es Dios. Pero Él eligió a esa mujer, tomó ese vientre para que el eterno Hijo de Dios naciera de esa mujer. Y era una profecía, Isaías 7:14 dice, 7:14 de Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo vimos que es Dios con nosotros. Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, ¿cómo hizo? Como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Estoy pensando en obediencia. ¿Cómo hizo? ¿Cómo él quiso? No, pero de todas maneras muy duro, Señor, porque ¿qué van a decir de mí? Venga, él hizo eso. Hizo conforme o como el ángel del Señor le había mandado. La palabra mandado es clara. Haga eso, José. Él pudo haber desobedecido. Muchos en la historia desobedecieron, ¿sí o no? Jonás, vaya a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Bueno, el Señor logró los propósitos con Jonás. Conocemos la historia. El Señor lo logra. Él lo logra. A veces cuesta dolor. A veces nosotros mismos ocasionamos el dolor para nosotros mismos porque el Señor lo va a lograr sí o sí. Hizo como el Señor le había mandado. Eso se llama obediencia. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Terminemos ahí, hermanos.